porque la portada de La Cuarta y lamentamos, por supuesto, la partida de Yarúa. Rafael, aquí está. Ex partner de don Francisco, dice el diario La Cuarta, en Sábados Gigantes. Sufría, dice el diario Popular, una terrible enfermedad. Yarúa se fue en paz con todos. Se nos fue Yarúa de manera muy sorpresiva, ¿eh? No estaban los planes ni de su familia, ni de sus amigos, ni nadie. Claro, tenía una enfermedad súper complicada, muy dolorosa. Le dolía todo, un dolor terrible. Y aquí, como dice el diario La Cuarta, bautizado como Pepe Yarúa por don Francis, por su parecido con una persona que conocieron en una cámara viajera, el colaborador del espacio fue despedido en 1989 por haber participado en la grabación de una película picaresca, dice La Cuarta. Desde entonces probó suerte con una productora en radio, postuló para ser concejal de Zambeca y trabajó en relaciones públicas, pero en el último tiempo había hecho noticia por sus problemas de salud que le costaron lamentablemente la vida. Sufría de una neuropatía diabética. Durísima enfermedad. 10 años. Durísima enfermedad y parece que es muy dolorosa. Estuvo 10 años ahí padeciendo esta enfermedad. Lamentamos, por supuesto, le mandamos un abrazo a su familia y a todos sus cercanos y amigos, porque es una pena, en realidad, un hombre que acompañó tanto tiempo, además, no solamente en el mundo del espectáculo, sino, bueno, a tantos otros. Tuvo 12 años con don Francisco y según lo que hablaban varios de quienes colaboraron en esa época, fue tal vez el coanimador más cercano que tuvo don Francisco. Sí, había muchísima empatía, eran muy cómplices y bueno, la verdad es que, como decía el Rafa, se generó este distanciamiento de este hombre que nosotros conocimos justamente gracias a Sábados Gigantes. De hecho, él mismo recordaba que a pesar de que hizo otras colaboraciones, comunicaciones, estuvo en radio, en fin, sus momentos más gloriosos personales fue justamente cuando trabajó con don Francisco. Bueno, él es un hombre de radio Minería, dígame, inspector. Se lo comió, yo tuve el gusto de conocerlo. Usted sí, claro. Empecé en don Francisco yo. Y recuerdo algo de él. Fuera de cámara era 2 veces más chistoso de lo que tú veías en cámara. Y en cámara ya era tremendamente chistoso. Y él lo dice en una de las últimas participaciones. Él dice que el personaje se lo comió. Y la familia y los vecinos lo reconocen. Todos los echados de la risa, incluso su propia enfermedad, fíjate. O sea, ese sentido de humor yo lo he visto pocas veces, claro. Su hija lo decía ayer, que hasta el último momento se reía de lo que tenía y como Exacto. que se lo tomaba al humor y eso generaba también que la familia quedara de repente un poquito desconcertada. Los invito a que revisemos la última entrevista que dio don José Pepe Yarúa, donde en el programa del Daniel Huevo fue en salida, del huevito. Melate se llama este programa. Estas son sus últimas conversaciones públicas y las tuvo con el huevito. Aquí está. ¿Cómo está? Porque nos asustamos al 2014 con alguna información en la prensa que de verdad no lo estabas pasando bien en el área de la salud. Efectivamente, a mí me pilló el viejazo. Ya. Y el viejazo me atacó, pero firme, porque por una diabetes mal cuidada pasó a neuropatía diabética. Ya. La neuropatía provoca unos dolores terribles. Tremendo. Dolores espantosos que no se los doy a nadie. La diabetes, cuando se cuida mal, uno va, el médico te dice correcto, no tienes tolerancia a la lactosa, tú eres diabético. Y te vamos a dar este medicamento y tú tienes que seguir un programa que tiene que ver con el consumo de medicamentos que están... Alimentación sobre todo, un montón de cosas. Pero resulta que yo me la cuidé mal. Ya, fuiste irresponsable. Muy irresponsable conmigo y eso ojalá que la gente pueda aprender de pronto los testimonios que uno puede dar. Son varios para tanta gente que sufre de diabetes que dice, no importa, esto se me va a quitar sola. La diabetes no se quita jamás en la vida. Que para poder combatir estos dolores que afectan mira, desde los hombros hasta la cintura y toda la espalda, es algo que tú no soportas ni siquiera el roce de la camisa. Fíjate que eso te perjudica tanto tu vida que al final te aniquila por el dolor
que al combatirlo con tantos medicamentos que no son medicamentos, yo tomo drogas recetadas por mi neurólogo, las drogas también te aniquilan. Ajá. Yo, por ejemplo, en este minuto estoy más lúcido que cualquier día porque debiera estar durmiendo. Ya. Yo de pronto estoy conversando, lo mejor así, me quedo dormido, compadre. Estoy en una fila esperando el semáforo verde y me quedo dormido, y muchas veces han llegado a golpearme la ventanilla del auto, viejo. Porque A ese nivel, ¿ah? A ese nivel. Ajá. Entonces... Oye, Pepe, y en lo psicológico, ¿cómo te ha ido afectando? Se nos quedó dormido, Pepe, ¿ah? Se nos durmió, Pepe. Vamos a tener que seguir con el... ¡Qué bueno! Maravilloso, muy bien, compadre. Excelente. Oye, Pepe, y en lo psicológico, ¿cómo te ha afectado esta enfermedad? Traté de que no fuera tan fuerte el impacto que me provocó dejar de trabajar. Primero perdí toda mi musculatura, no tengo fuerzas ni para levantar una calumnia. Entonces, no, si es cierto, los muchachos se ríen, pero fíjate que es una cosa terrible. Y a pesar de ello, yo soy un tipo que trabaja en mi casa, por prescripción médica, debo estar así. ¿Ah? Horizontal. Horizontal. Pero ¿sabes qué te levanta? A mí me levantó el espíritu de sobreponerme a esta enfermedad, y también me levantaron mis hijos pequeños. Ya. Yo diría que son hijos pequeños, son más altos que yo. Que tienen 16 años. 17 Alvarito, claro, y 14 Martín, ya, que son los más chiquititos. De ahí para arriba están las mujeres. ¿Qué te ocurre con que se acaba Asado Gigante? Yo lo veo, fíjate, como un programa de entretención en que yo participaba cuando tenía 30 años menos. Claro. Yo llegué a Gigante a los 31 años y me fui a los 43 años de Gigante. Ajá. De tal forma que pasé una etapa profesional de mi vida muy importante en el programa de más alto aliento de la televisión hispanoamericana. Me he refugiado en lo mío. Primero porque el médico me dice tenés que estar acostado las 24 horas, pero yo duermo 24 horas, como te decía. Ya. Que por un lado, para combatir los dolores de la neuropatía, debo consumir unas drogas que son muy fuertes. Que te dejan planchado. Que me dejan así. Entonces yo cuando llego a mi casa me siento y me quedo dormido, me voy a acostar y pongo la televisión y la veo 10 minutos, y de pronto al mediodía he visto las repeticiones de aquella época, de Gigante, 30 años atrás. Entonces... con mi tratamiento, con la enfermedad que yo tengo, hoy día no es mucho de lo que puedo disfrutar. Ajá. Y en base a eso me gustaría que me contara un poco, Pepe, ¿cómo se iba gestando el programa? Con mucha seriedad, con mucho respeto por lo que estábamos haciendo y por lo que íbamos a hacer frente a las cámaras, en un programa que duraba 8 horas y media. Si volviéramos el tiempo atrás, ¿volverías a ser Gigante? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Volverías con el mismo desafío? ¿O a lo mejor te gustaría una carrera más bien, no sé, como solista, como animador independiente? Fíjate que lo que yo hice en Gigante, pienso que fue algo hecho en grande. Se hizo bien, yo sé que hice mi trabajo, y lo pruebe a los 12 años que estuve en un programa donde había que ser, pero así, ¿ah? Riguroso. Riguroso, absolutamente, en toda la forma de decir, de transmitir el mensaje. En un programa donde basaba su éxito económico en la cantidad de avisos que había. ¿Echas de menos la televisión? La echo de menos. Permiso, compadre, Sí, me voy a casa. acomodar. ¿Estás haciendo radio, no? No puedo. No puede hacer No radio. puedo, la licencia, tengo hace ya 1 año, 7 meses, licencia médica, imposibilitado de poder trabajar, porque un día puedo estar muy bien, como hoy, que me preparé para estar bien, y lo voy a decir, se va a enojar Osvaldo, que es mi médico, porque no me tomé el medicamento que me correspondía Para no estar durmiendo. para no estar durmiendo a esta hora y estar... ¿Por qué se echa de menos la televisión? ¿Qué es lo adictivo, qué es lo rico de la televisión? Pero es que esto produce adicciones, ¿Sí? eso es efectivo, lo que tú acabas de decir. Entonces es como la droga de pronto que uno necesita. Produce para la vivir. dependencia. Absolutamente. Agradecer al Huevo Fansalí, a su programa, a UCB, por estas imágenes del programa Melate. La última entrevista, tú estabas leyendo atentamente Sí, el que estaba Mercurio. leyendo acá en el ¿Qué es lo Mercurio, que te porque llama la sale en la atención? zona de espectáculo también. Es que dice que el público se ponía de pie para aplaudirme, y él también desclasifica un tema que se había conversado en algún momento, que era que en el equipo Sábado Gigante, después de haber trabajado 12 años, sentía que nunca tuvo amigos. Y eso lo notó el día que su padre partió, porque ninguno de ellos, dice, entre comillas, me acompañó mientras lo sepultaba. Fue un dolor muy grande, ahí me di cuenta que al interior de ese equipo no existían amigos.
Yerúa confesó también que se mostró cada vez más rebelde e indisciplinado dentro del programa y que tuvo diferencias con algunos compañeros. Los roces que lo marcaron más fueron entre él y don Francisco. Bueno, eso y mucho más dice José Yerúa Pizarro con respecto a su paso a esos 12 años en el equipo, en el gran equipo de Sábado Gigante. A mí me gustaría... Hola, Nico. ¿Cómo estás? Nico, Me gustaría destacar una entrevista que dio el año 2014 el diario La Cuarta y donde en el fondo era un poco premonitorio con respecto a lo que pasó. Él decía que tenía miedo de, precisamente por la enfermedad que sufría, de quedarse en el sueño, que fue precisamente lo que terminó pasando. En esa oportunidad decía, no puedo dejar los medicamentos porque si los dejo, hasta luego. De hecho, me he realizado los exámenes más increíbles y no sé, incluso he buscado la medicina natural, pero parece que esto va más allá porque aunque los medicamentos me ayudan a bajar el dolor, esto no tiene cura y tengo temor de que un día no despierte y el temor no es por mí. Es por mi familia, decía Pepe Yerúa. Ya en el año 2014 fue precisamente tal como ocurrió. Fueron sus hijos de 17 y 14 años quienes les llamó la atención el domingo en la mañana que no despertaran, los fueron a ver y finalmente terminó siendo trasladado hasta el hospital de San Bernardo y se confirmó su fallecimiento. Oye, más de 10 años padeció esta enfermedad, ¿no? Sí. Que era esto se sabía que hace más de 1 año y medio también estaba sin licencia médica, no podía trabajar. Pero esta enfermedad, ¿qué lo gatilló? Él tenía una diabetes mal cuidada, ¿no es cierto? Exactamente. Él, según sus propias palabras, esto fue por una diabetes mal cuidada. Yo tuve la oportunidad, más de alguna oportunidad, de entrevistar a Pepe Yerúa desde que ya estaba sufriendo esta enfermedad. Y él dice que los dolores eran terribles. La verdad, que de repente se despertaba a las 3, 4 de la mañana con un dolor que no podía controlar. O sea, ningún remedio que pudiera tomar podía quitarle en parte ese dolor. Escuché por ahí que él confesaba que era un dolor muy interno, que sentía como si estuviese quemando por dentro. Sí, esas eran las declaraciones que hacía Pepe Yerúa y decía que en realidad era una situación muy incómoda y que le podía venir en cualquier momento. Podían pasar días que no tenía, que podía pasar de mejor ánimo porque no tenía tanto dolor y otros días o noches que pasaba con mucho dolor. De hecho, acá en Mercurio dice, bueno, aparte de los 10 años que le diagnosticaron, hace 10 años que le diagnosticaron esta enfermedad, dice que siempre estaba muy encima y controlando su salud. Y en los últimos días incluso salió a andar en bicicleta. Si su muerte fue muy repentina, dice Claudia Pizarro, sobre su padre que vivía en San Bernardo. Había salido, sí, pues de hecho no se esperaba, fue totalmente repentino. Bueno, él confesaba que también había medio porfiado con los médicos. Pero de decía hecho, que se cuidaba mucho. Culpa a su médico cabecera en esta entrevista. Y antes había dicho que había perdido la musculatura, fue a andar en bicicleta. Claro, la familia decía, pucha, estará mejor. Claro. Uno de sus sobrinos ha sido quien ha hecho, como ha hablado en el fondo con los medios de comunicación, pero sus hijos son más pequeños también. ¿Ya? Y su sobrino dice que si bien en el fondo podía ser algo que se esperara, porque llevaba muchos años con esta enfermedad, no se esperaba para ahora. O sea, se veía, el tema de la bicicleta puede ser también un indicador. Nada hacía presagiar en el fondo que estuviera pasando hoy día por una crisis de salud. Claro, que estuviera en estado crítico, digamos. Exacto. Entonces, por eso fue bien llamativo para todo el mundo. Él estaba, dentro de todo, bien. Porque el aspecto, lo vemos en esta entrevista, la última que dio, se ve súper bien. Se veía súper bien. O sea, tanta gente que vive con diabetes y, por supuesto, claro, él estaba con estos dolores inmensos, pero eso tampoco era de esperar que terminara con esta muerte tan repentina. Y claramente se lo dice acá su hija Claudia. Él iba al doctor, tenía todos sus exámenes al día y todo lo demás. Claramente su cuerpo no dio para más y tuvo que partir. Pero es una pena el tema, de hecho, Felipe, su distanciamiento que hay. Y de hecho me llama la atención acá también en el Mercurio. Él dice, porque... Bueno, él dice que los roces que lo marcaron más fue de él y don Francisco, porque dice, Mario era tremendamente talentoso, eso jamás lo he puesto en duda, dice José Yerúa. Lo que a él le molestaba era que la gente me considera un niño regalón. Cuando salía al estudio, antes de que comenzara el programa, el público se ponía de pie para aplaudirme. Eso me cohibía, porque sabía que me iban a decir tras bambalinas, oye viejito, para lapo, la estrella es el señor Mario. Eso me agobiaba porque yo quería ser yo. Pero fueron 12 años, Felipe, trabajando juntos, compartiendo. Claro. Y como yo decía, ahí en el Mercurio aparece hablando Eduardo Rivero, aparece hablando Leo Capriles, que también cumplieron un poco la función que tuvo Pepe Yerúa en Sábados Gigantes como coanimador. Yo me recuerdo que en alguna de las celebraciones de Sábados Gigantes, Nico, apareció, y de hecho ayer lo vi en algún canal, apareció Yerúa con don Francisco. De alguna manera, no sé si superando o dejando atrás las diferencias, pero como en un contexto de celebración estuvo ahí. Y de hecho ayer en el Twitter de don Francisco, yo por lo menos así me enteré, que fue el que envió las condolencias. De hecho, aquí dice, hoy partió un gran colaborador de Sábado Gigante, una década junto a nosotros.
Que en paz descanse Pepe Yerúa Pizarro en el Twitter de don Francisco. De hecho, yo creo que es una polémica que ya se había cerrado hace bastante tiempo de ambas partes. De hecho, también en el diario La Cuarta le preguntan a la familia, al entorno de Yerúa, con respecto a ese tuit de don Francisco. Y ellos dicen: agradecemos su mensaje y sus condolencias. Me acabo de enterar por ustedes que tuiteó. No tienen ya problemas con el tema de don Francisco. El tema es que se metió muchas veces a Yerúa en el mismo saco también de otros personajes que muchos reclamaron en contra de esa ortografía de don Francisco. El Rafa lo dijo delante, que lo que aparecía en el diario La Cuarta respecto a por qué razón se toma la decisión de que Pepe Yerúa salga del programa. 12 años. Claro, y las supuestas películas. Y tenía que ver con esa película, que en algún momento fue bien polémico, Claro. tuvo un manto como de duda. Sí. Él no le dio la certeza absoluta de la razón, pero yo me recuerdo que en la época fue tema. Salía. Esa salida. Oye, Pamela, bueno, ya que te levantaste tan tempranito y todo y estás participando acá, feliz de la vida, queremos aprovechar de integrarte. Pamelita. No, pero ¿tú te acuerdas de Pepe Yerúa? Perdón, no te... ¿Te acuerdas de Pepe Yerúa? Sí, pues obvio, como no acordar, yo creo que uno que trabaja en televisión tiene que ver sí, pues. televisión y saber quiénes son tus maestros hace unos años atrás. Yo soy súper respetuosa con el trabajo en general de cada persona porque mucho hoy día de la juventud no conoce y no sabe el trabajo de mucha gente que trabajó en la televisión antigua, que era la que marcó muchas generaciones y sobre todo a nuestros padres, abuelos y todo eso. Por supuesto. Yo lo vi el último, obviamente no lo vi en televisión cuando trabajaba con don Francisco, pero sí hay imágenes que uno ve del recuerdo y vi primer plano esa vez que estaba ahí él, vi los programas donde muchas veces fue a hablar, había obviamente uno se quedaba con el tema de qué pasaba con don Francisco, que había esa enemistad. Pero después obviamente ya quedó como en nada, que en un momento se habló y pasó como a segundo plano y yo creo que él también entendió que se terminó un ciclo también para él en televisión y él lo dijo, vienen nuevas generaciones, yo también no encontré un espacio en televisión en el cual, porque él trataba de buscar, porque él contó, dijo, traté de con productora hacer un programa, hice otra cosa y no me funcionaron y creo que hoy día en el momento en que hablaba él dio el cambio de switch de su cabeza a estar en familia, hacer otros negocios y otras cosas. Es lamentable, yo creo que en este momento uno esté recordándolo solamente por su muerte y no por hacer cosas que podrían haber sido un aporte. Pero yo creo que mandarle el cariño a su familia, como estaba leyendo en el diario, tengo entendido que sus hijos se levantaron temprano en la mañana y los fueron a saludar y ya no estaba. Y dentro de todo es una linda muerte. Es la muerte del justo, fíjate, dice en el campo. Sí, dentro de todo yo creo que es una linda muerte. En el campo dicen que la gente que se queda en el sueño o que muere en la casa y que lucha muy poquito contra la muerte, los campesinos le llaman la muerte del justo. La muerte del justo. De la persona buena. La gente que se va en el sueño le dice, no, la muerte del justo, se fue tranquilito. Sí, pues yo creo que todos en un momento queremos morirnos así en paz. Sí, claro que sí. Mira, con respecto a lo del mensaje a través de redes sociales de don Francisco, tal como decía Felipe, el sobrino que ha hecho de vocero de la familia dijo: agradecemos su mensaje y sus condolencias. Me acabo de enterar por ustedes que tuiteó: en nuestra familia no hay problemas con él. No hay nada que el tiempo no cure. De todas maneras. Lo dijo el sobrino. Oye, y tal como tú dices, bueno, el sobrino de su vocero, nosotros estuvimos con sus hijas, con sus hijos también, estuvimos ayer reporteando sobre